Tenemos 4 armas gratis en la 5.1, entre ellas una de 5 estrellas, que será la de Xilonen, y que muchos y muchas me habéis preguntado qué tal está este arma y si realmente merece la pena o más que la C2, así que hablaremos de ella en este vídeo. Pero lo importante es que tenemos también 3 armas de 4 estrellas, entre ellas una que será muy buena y mejor de lo que pensamos para un personaje que todos tenéis en vuestras cuentas y que es muy fuerte, y otra de ellas por diversos motivos es totalmente posible que sea gratis. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Recordar, ayuda un montón, crece el canal, posiciona el vídeo, todo el equipo va a estar muy agradecidos, no os cuesta nada, así que este es el momento de... Ahí está, dale, gracias por ese pedazo de like, suscríbete con campanita, gracias, muchas gracias. Y invitados y bienvenidos a los directos, link aquí abajo en la descripción. Vamos a ver las 4 nuevas armas que hay en la 5.1. Empezamos por una de las 4 armas que me parece la menos importante y la menos relevante, porque además parece, digamos, una lanza para Kachina, y no tiene tampoco mucho sentido en otros personajes. Esta lanza es la que estáis viendo en pantalla, ya es oficial. Nos da 565 de ataque base, recordar que esto para ser de 4 estrellas es, digamos, alto, y recarga de energía 30% de recarga. ¿Cuál es la pasiva? Pues bien, a R5, no todo el mundo la puede tener R5, pero a R1 es la mitad de esto. El coste de aguante al escalar, decirme con qué lancero escaláis que no sea Kachina, se reduce en un 15% y el daño de la habilidad elemental aumenta en 24%. Además, cuando otro personaje del equipo usa su habilidad elemental, el daño de la habilidad elemental del portador de este arma aumenta en 24%. Realmente es para Kachina, se supone, y es un 48% de daño en tu habilidad elemental. Dejadme en los comentarios si os parece el arma para otro personaje, pero es extraño. Básicamente es una lanza con 30 de recarga y que nos da 48% de daño en la habilidad elemental. El día de mañana, si tenemos un lancero que haga una burrada de daño con su habilidad elemental, como por ejemplo, digamos, una Furina, que todo su daño está en su habilidad elemental, o una Xiangling, que todo su daño está en su ulti, aunque sea de lanza y pues no podría utilizar esto, pues quizá esta lanza puede ser buena para más personajes. Pero por ahora parece ser para Kachina, y esta parece ser que es una de las armas que irá al banner de armas, como 4 estrellas nueva, como cuando llegó, por ejemplo, el Chifos, o el aleta cortaolas en Inazuma, o la lanza lítica, y todas estas armas de 4 estrellas promocionales que solo vuelven de vez en cuando con algunos banners correspondientes. Vamos con el siguiente arma, y como ya sabéis, lo mejor siempre queda para el final. Este arma ya es una de las que más me sorprende. Creo, personalmente, que este arma también será de banner como la de que parece para Kachina. Si me estoy rascando por aquí me dirá, Phil, ¿qué te pasa? Que estoy con el tatuaje que se está re ultra pelando, que ya sabéis que tengo un tatuaje nuevo en el pecho, que no sea en stream, y pues se está pelando, ya sabéis, y me pica. Pero bueno, no te rasques. El caso, nuevo arma de 4 estrellas, Mandoble. Es un arma que nos da ataque base alto también, 565, sube stat de ataque por ciento, 27% más, y luego la pasiva a R5 dice lo siguiente, recordar que R1 es la mitad. La probabilidad crítica del ataque descendente aumenta en un 32%, Mandoble y descendentes, pues Dehya y Diluca descendentes, pero principalmente Gaming. Y luego dice, tras volver un enemigo con un ataque descendente, el daño del ataque normal, cargado y descendente aumenta un 32% a R5. Es decir, este arma nos da ataque base alto para ser de 4 estrellas, su stat de ataque porcentual. Recordemos que Gaming gana más ataque porcentual con una constelación y que Bennett le va a dar un buffo a ataque, más nobleza, más consonancia piro, más en algunos equipos Xiangyun C0, cazador de dragones. Y nos da 32% de probabilidad en tu habilidad elemental y 32% de daño, perdón, 32% de probabilidad en tus descendentes y 32% de daño en tus descendentes. A ver, obviamente pues Diluc descendentes, Dehya descendentes, pero digamos que este arma es solo para Gaming. El análisis de este arma, ¿dónde está? En que realmente, actualmente con Gaming C6 cazador fantasmal, sus best in slots son la lápida del lobo y la segadora de la lluvia. Pues el segador, mi cerebro ha hecho clic. La segadora de la lluvia.
que está por aquí en pantalla. Y estas armas nos dan, por un lado, la lápida del lobo, pues ataque, que lo aprovechamos muy bien porque con Gaming podemos sobrarnos de proporción crítica y de daño, o sea, proporciones, probabilidad y daño, ¿no? Y la segadora de la lluvia nos da maestría elemental, nos da mucho menos ataque, pero la pasiva nos da daño infligido frente a enemigos afectados por hidro. En teoría, con Gaming siempre vas a vaporizar, con lo cual siempre activarás la pasiva porque los enemigos siempre están afectados por hidro. Este arma entra, en todo caso, y muy posiblemente a R4 y R5, a competir con estas armas y creo que capaz podría llegar a mejorarlas. El único problema que podría tener frente a la lápida del lobo es a R5, y es muy complicado porque es un arma de banner, como digo, que te va a sobrar la probabilidad y quizás si ya tienes un Gaming perfectamente armado hay que reconstruirlo, pero para jugadores, digamos, nuevos que tienen en este banner de armas y les salga R1, R2 de este arma, será el mejor arma de 4 estrellas para Gaming por encima de la segadora de la lluvia y por encima del resto de armas free to play de forjas. ¿Por qué? Porque la construcción, ese es el problemilla, variaría a tener 36 de probabilidad del set, 32 de este arma si lo tenéis R5, menos si lo tenéis R3, pues 24, 5 de probabilidad base del personaje y otros entre 4 y 10 de probabilidad que le va a dar Xian Jung, nos ponemos en más de 80. Y esos más de 80... luego la C6 le da 20 más, con lo cual esto hace que los descendentes se pusieran los de el mandoble, pues seguramente en 80 o así, y los de la habilidad elemental, que sabéis que Gaming reparte todos sus golpes entre uno y otro, pues aproximadamente en más de 100, se pasaría de 100. Pero tendrías 100 de probabilidad y este daño del 32% a los descendentes iría siempre, independientemente de que vaporices o no, y es más consistente que quizá con la segadora, que algún vaporizado te lo comas y no vaporices. Entonces, este arma, sorprendente la verdad, y sí parece muy poderosa para Gaming. Habrá que, no creo que la tenga R5, pero estaría interesante ver cálculos entre la lápida y este arma R5 con Gaming según construcciones óptimas. Siguiente arma, y aquí viene lo bueno del vídeo, porque este arma creo que va a ser gratis. Por, número 1, porque no es tan poderosa, pero bueno, puede servir. Número 2, porque siempre viene un arma gratis permanente durante toda una región. Y recordemos que en Natlan no nos han dado un arma gratis permanente en toda la región. Y me explico. Cuando llegó Sumeru, nos dieron el arco de pesca, que es este pez espada que está aquí en pantalla, que nunca usó nadie. Cuando llegó Inazuma nos dieron The Catch, y cuando llegó Fontaine nos dieron el fierro golpeador de parejas felices, que mucha gente lo juega en Furina. Pero en Natlan no nos han dado ningún arma, y diréis, bueno, sí, pero el evento del principio de Natlan, eso es un arma de evento, no es permanente en Natlan. Bueno, pero nos dieron armas gratis por el evento web, que son armas de la forja, sí. Es evento web temporal y son armas de la forja, pero no hay ningún arma gratis en Natlan como lo hubo en todas las regiones anteriormente, con lo cual sospecho que este arma es el gratis, el que tendremos todos en todas las cuentas y podrá farmear todo jugador nuevo. Se llama Hueso Recio. Es una espada a una mano, pues como Hayato, Keqing, como Bennett, etc. Nos da un ataque base alto, con lo cual, si no queréis gastar un prototipo, la espada de madera de la forja de Sumeru será el arma, digamos, free to play primordial, inicial para todos los Bennett por el ataque base, aunque luego la espada de la forja de madera, o sea, la espada de madera de la forja de Sumeru te da recarga y pues te ayudaría un poquito más, pero este ataque base hace que para todos los personajes, o sea, todos los jugadores nuevos, para Bennett, ayude. El substat de ataque, o sea, el substat porcentual es ataque porcentual, el substat del arma, y la pasiva es rara. Dice a R5, el coste de aguante al sprintar o de otras habilidades que sustituyen a sprintar, es decir, entiendo yo que los dashes extraños o incluso el tema del flojisto de Natlan, se reduce un 15%, parecido a la lanza esta de Kachina, que también reducía el coste escalón 15%. Además, al sprintar usar una habilidad que lo sustituya, el daño del ataque normal aumenta una cantidad equivalente al 32% del ataque y se anula tras activarse 18 veces o 7 segundos, es decir, 18 ataques normales. ¿Qué personaje espada a una mano funciona ataques normales? ¿Hayato? ¿Es una espada free to play para Hayato? ¿Vendrá pronto un Hayato en la 5.2 o 5.3? Por ahí por los banners salvajes. Es rara, es una espada a una mano que es rara, pero el ataque base le viene bien a Bennett si sois espectacularmente nuevos y no podéis gastar un prototipo en la forja de Sumeru para sacar la espada de madera. Poco más, es el arma gratis. Y ahora analicemos el arma de Shilonen, que muchos me habéis dicho, pero Phil, pero merece la pena, los creadores no estáis hablando mucho de este arma, ¿es buena o no es buena? Pues bien, el arma de Shilonen es lo siguiente, y os comentaré mi opinión sobre si merece la pena tirar, ¿no? ¿Qué es mejor, Shilonen C0 y arma o Shilonen C2 con otra cosa, ¿no? Pues bien, el arma lo primero que hace es darnos defensa
es decir, 80 y creo que son 80 y no sé cuántos, ¿no? Sí, 82% de defensa, es decir, para que os hagáis una idea, a mí personalmente me recuerda a la llave de la coronación de Nilou, que te da también 80 y no sé cuántos por ciento de vida. Bueno, te da 64 y luego otro 20 más en el substat, pero para que me entendáis. Y el ataque base pues es el más bajo de las armas de 5 estrellas, 541. Si os fijáis, es más bajo que los 565 de las armas de 4 estrellas con ataque base alto. Y luego, aparte de los 82 de defensa, que eso hace que Xilonen cure más, pero si la vas con doble o triple defensa ya te va a curar, la pasiva dice, al golpear un enemigo con un ataque normal o descendente, inciso, siempre lo harás porque recordar que el combo de Xilonen es elemental ulti y 2 normales para activar la pasiva del máximo de puntos de noctambulismo y eso activa la bajada de resistencias, en resumen. Se obtiene el efecto de mucho texto que aumenta la defensa un 8% y da 10% de todos los bonos de daño elemental. No sé si era al personaje o al equipo. Aquí se queda y pone punto, no pone al equipo, imagino que será el personaje. Ese efecto dura 6 segundos, se puede acumular 2 veces, se puede activar cada 0.1, es decir, 20% de daño elemental y 16% de defensa porque es 2 stacks. Aquí, y aquí pueden ser problemas de traducción y demás, dice textualmente, aumenta la defensa y otorga 10% de todos los bonos de daño elemental, punto. No pone al equipo, es decir, es un 20% de daño elemental en teoría a Xilonen. Y esto, si alguien lo sabe o lo ha comprobado en la beta, que lo corrija en los comentarios. Y luego dice... Spoiler, 20 de daño elemental a Xilonen no sirve para nada, que es lo que quiero que entendáis. Dice, se puede acumular 2 veces, se puede activar cada 0.1. Dice, al acumularse 2 veces o al reiniciarse la duración de las 2 acumulaciones, por cada 1000 puntos de defensa que tenga el portador de este arma, todos los bonos de daño elemental de todos los personajes cercanos del equipo aumentan 15 segundos 8% hasta un máximo de 25%. Es decir, realmente el arma lo que hace es darte muchísima defensa a Xilonen, que te da igual, porque si la llevas con un Favonius y doble o triple defensa ya tienes suficiente defensa para curar, y el único bufo que te da el arma es 25% de daño elemental a todo el equipo. Solo, no es 20 del primer texto que no pone que sea al equipo y 25 después 45, no. Es solo 25 daño elemental al equipo. ¿Un arma merece la pena a cambio de 25% de daño elemental a todo el equipo? En mi opinión, no. Por eso es que todos los creadores no estamos hablando mucho del arma porque nos parece un poco bait. ¿Por qué? Porque Xilonen, si la llevas doble defensa con casco de probabilidad y Favonius, te va a curar suficiente, tendrá suficiente recarga y te va a dar partículas al equipo que es prácticamente igual de importante que el 25 daño elemental para que tengas perma ulti. Y además es que mucha gente no entiende del todo cómo hacer una rotación perfecta o cómo tener ulti en todos los personajes para poder jugar más cómodo y pasarse los retos del juego, y un Favonius te arregla eso literalmente. Y si no quieres llevar la Favonius porque sí que entiendes todo esto y tienes las recargas de los personajes equilibradas, simplemente le puedes poner la espada de la forja de Natlan que le va a dar defensa, 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 casi como este arma. No vas a tener 25% de daño elemental, pero te ahorras un arma de 5 estrellas, que son como 150 deseos aprox con la nueva senda. Y muchos dirán, bueno, pero... El otro problema que tiene este arma, y por lo que no estamos hablando, es que para calentarte por un arma, intenta sacar la C1 y guarda para un futuro rerun la C2, o directamente ve por la C2, porque la C2 sí que está rotísima. Es una C2 rotísima como soporte. Seguramente AC2 sea uno de los mejores, por no decir junto a Furina, el mejor soporte del juego. Literalmente. O sea que por eso solemos comentar que el arma no merece la pena, pero en resumen te da mucha más defensa Xilonen, que te va a sobrar porque la defensa solo convierte en healing y te da igual, y te da 25% de bono daño elemental a todo el equipo. Te da igual también, te da igual. Es interesante, pero es mejor tener Xilonen C2 que Xilonen con arma. Y le puedes poner un Favonius directamente, genera partículas para el equipo, Favonius te da 61 de recarga, lo que te cubre toda la recarga de Xilonen y no tienes que buscar recarga en substat, y es mucho mejor y más recomendable. Por último, el arma es preciosa y el diseño es increíble. Correcto, me parece increíble el diseño, la verdad. Así que poquito más. Este es el análisis de las 4 armas nuevas de la 5.1, la gratis, la de 5 estrellas, las 2 de banner, la que quizá mejora un pelín más a Gamin si cabe, aunque puede estar ahí en límite según tu construcción, y poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el apoyo. Recordar que ayuda un montón y que no os cuesta nada, así que ahí, dale like, te obligo, te estoy apuntando. Ahí está, ya lo sabes. Gracias editores por ponerme una pistolilla de mentira. Y cuidaos mucho, tener muy buen día, gracias, no sé, miñimiñis y chaito.